Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Muy buenos días, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios me le bendiga. En la mañana de hoy vamos a leer Éxodo capítulo 24. Dice así: También le dijo Dios a Moisés: Sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Después fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó el altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella, y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube corrió al monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. El séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas. La gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Vamos a meditar un momento en este capítulo, en una parte de este capítulo. Dios añada bendición a su palabra. El versículo 1 de este capítulo nos dice: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Aquí se nos recuerda que Dios solo habló a Moisés. Si nos ponemos a leer desde Éxodo capítulo 20, versículo 22 hasta el capítulo 23, versículo 33, pero ahora otros son los que debían subir a la montaña. Y aquí nos referimos a Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Entonces aquí es cuando dice: ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí.
A Moisés se le permitió un acceso especial a Dios, por lo que Dios le habló a Moisés y Moisés, por consiguiente, le habló al pueblo. Nosotros debemos entender el llamado que Dios nos hace especialmente. No es ninguna casualidad que estemos hoy aquí reunidos en esta mañana. Dios nos ha permitido tener un acceso especial hacia Él en estas madrugadas. No solo aquí, sino también al trabajo, en la obra, el servicio a Dios en los diferentes ministerios y departamentos de los cuales hacemos parte, y depende de nosotros si le prestamos la atención que Dios demanda. Hay quienes en la iglesia han sido llamados a subir al monte, pero no han aceptado el reto. Pero tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, aceptamos. Estamos aquí, y esto es y seguirá siendo de bendición, porque quienes obedecemos la voz de Dios y acudimos a su llamado, recibimos de su presencia y su dirección, y somos instrumentos de Dios para compartir su mensaje al pueblo para que sean direccionados. Otra parte dice: Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Cuando el pueblo escuchó la ley de Dios, respondieron con total acuerdo. Y aquí es cuando dice: y ellos respondieron a una voz. Luego acordaron verbalmente obedecer a Jehová. Allí dice el versículo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. El pueblo de Israel aquí fue quizás culpable de un tremendo exceso de confianza. En la forma en que parecían decirle fácilmente a Dios: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Parecía apreciar cuán completa y profundamente extensa es la ley de Dios. Podemos ver que estas palabras siguen siendo el factor común de algunos de los miembros de la iglesia, las familias que asisten a los cultos, cada servicio. Hay palabra de Dios en el altar, pero a lo mejor la gente solo contesta como lo hacía el pueblo de Dios en aquel entonces. Sin embargo, este pueblo, que había estado aterrorizado por la asombrosa presencia de Dios en el monte Sinaí, no estaba en ningún estado de ánimo como para hacer otra cosa que estar de acuerdo con Dios. Cuando en la iglesia la gente ve que hay manifestación gloriosa del poder de Dios, que ocurren milagros, sanidades, grandes testimonios, como los que están ocurriendo últimamente y siendo compartidos, y seguirán ocurriendo, gloria a Dios, al pueblo no le queda otra opción que obedecer lo que Dios manda. Y esto hace referencia al aceptar el llamado, mi hermano, el llamado de Dios. Solo debemos obedecer y tener paz y la tranquilidad que Dios se encarga del resto. El versículo 4 nos dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Israel acordó verbalmente una relación de pacto con Dios. Pero hay un sentido en el que esto simplemente no es suficiente de manera verbal. Ellos debían hacer cosas específicas para confirmar su pacto con Dios. La ley de Dios debe ser escrita, y desde aquel entonces la palabra de Dios es lo suficientemente importante como para no dejarla en manos del recuerdo y de la naturaleza creativa de la memoria. Con base en esto es importante entender que nuestro Dios es un Dios de orden, mi hermano, mi hermana. Y los planes de Dios tienen un orden específico. Cuando hablamos de tener un plan, tenemos que plasmarlo en un papel. Como toda empresa nace de una idea, esta misma se debe plasmar en una hoja, ponerle orden y luego empezar a trabajar en ella, ejecutando estrategias para alcanzar objetivos y llegar a la meta con éxito. Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia. Este fue creado para llevarse a cabo y sin duda alguna tener éxito. Pero para darle inicio a este plan tenía que ser escrito. Por eso desde el principio Dios hizo dar al pueblo el manual de vida para ser direccionado como el pueblo de Dios,
obedeciendo el paso a paso de su ley, para que el plan así tenga éxito. Con la misma idea Dios habló a través de Habacuc en el capítulo 2, versículo 2, cuando le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dios no hizo un pacto individual con su propio arreglo para cada israelita. Era un solo pacto. Lo mismo es cierto hoy en día bajo el nuevo pacto. Tenemos una relación personal con Dios. No tenemos nuestro propio acuerdo en privado con Él, que vaya en contra de la revelación de las palabras de Dios. El versículo 7 nos dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. El pacto se hizo cuando la palabra de Dios es escuchada y respondida. Nuestro pacto con Dios se basa en sus palabras y en sus términos, no en nuestras propias palabras y términos. Además de esto, debe de haber una respuesta a la palabra de Dios. Hay un versículo que dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos, dijo el pueblo. Así como Dios no negociaría su pacto con Israel, tampoco se los impondría. Ellos debían responder libremente. Por eso cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana, porque aceptamos el plan maravilloso de Dios y estamos obedeciendo su palabra, porque hemos entendido el plan. Y así como nosotros lo hemos entendido, debemos darlo a conocer a aquellos que aún faltan. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí, en este lugar, en esta mañana, adorándote, alabándote, Señor, y estar de acuerdo, Dios mío, con ese maravilloso plan que tú nos has dado. Gracias por tenernos aquí, gracias por hacernos parte de este plan, Señor. Gracias por haber pensado en nosotros, por haber pensado en cada uno de mis hermanos y darnos la oportunidad de ser direccionados con ese plan divino que trazaste antes de la fundación del mundo. Ahora, Señor, te pedimos, Dios mío, que nos dé la sabiduría, que nos dé, Señor, la dirección, así como Moisés fue llamado por ti, Señor, a subir al monte, recibir, Señor, las tablas de la ley, para llevarlas y compartirlas con tu pueblo, Señor. Así también nosotros estamos aquí en esta mañana, Padre, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu llamado. Estamos aquí en el monte, Dios, en tu presencia. Y aquí es donde siempre queremos estar, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos llevar a cabo ese plan. Compartir este plan con aquellos que aún faltan. Aquellos que de pronto se alejaron, pero conocen el plan, Señor. Ayúdanos a volverlos a traer a tu presencia, al monte, Dios. Como aquellos que también no te conocen, Dios mío. Que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para aquellos que te necesitan, como una vez nosotros también conocimos que necesitábamos de un Dios tan maravilloso como eres tú, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, Dios. Pero para ello necesitamos, Señor, subir al monte, estar, Señor, en tu presencia, llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que cuando nos vayamos a dirigir a la gente, Señor, la gente crea, no por nosotros, Señor, sino porque el poder tuyo está en nosotros. Y seas tú mismo, Señor, con tu Espíritu, convenciéndoles y atrayéndoles con lazos de amor a tu presencia, Señor.
direccionándolos, Padre, aconsejando que hay que obedecer tu palabra. Hay que obedecer, Señor, cuando tú haces un llamado, porque allí hay bendición, allí hay dirección, Señor. Muchas gracias te damos por este momento y por este mensaje, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra se dan a ti, Señor. Amén.